Mr. Enrique Aguilar Rodriguez from IMEC. Carlos, can you please? Muchísimas gracias, Hugo. Y a continuación toca su turno al maestro Enrique Aguilar Rodríguez. Él es ingeniero químico, nacido en la Ciudad de México, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, la ESIQUIE, del Instituto Politécnico Nacional, habiendo obtenido el premio Estanislao Ramírez al alumno graduado de mayores calificaciones de su generación y mención honorífica a maestro en Ciencias en Ingeniería Química, egresado del Imperial College of Science and Technology de la Universidad de Londres, en Inglaterra. Colabora actualmente en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde ha tenido diversas responsabilidades, como las de gerente de desarrollo tecnológico y de innovación tecnológica por más de 10 años, y experto en refinación y petroquímica. Ha participado en la creación de más de 10 tecnologías de procesos y en la elaboración de la ingeniería básica de más de 30 plantas de refinación y petroquímicas. Actualmente en operación, recientemente fue coordinador para la sección de tecnologías y ejecución de ingenierías básicas para la nueva refinería de Tula y actualmente encargado de la gerencia de procesos, seguridad y medio ambiente. Recibió el Premio Nacional de Química 2003 en el área de tecnología por la Sociedad Química de México. En 2006 recibió el Premio Hilario Ariza como egresado distinguido del ESIQUIE del Politécnico Nacional, y en 2011 recibió del IMIC el Premio Estanislao Ramírez a la excelencia en enseñanza de la ingeniería química. En 2007 ingresó como académico titular de la Academia Mexicana de Ingeniería, de la que es actualmente presidente de la especialidad de Ingeniería Química. Por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos fue presidente de la sección Azcapotzalco en 2006-2008, secretario nacional en 2008, vicepresidente nacional en 2012 y actualmente presidente nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Que le doy la palabra a nuestro Enrique Aguilar. Bien, aunque, buenos días otra vez a todos, aunque me encomendaron hablar de la perspectiva de la industria de refinación en México, dado que está aquí el ingeniero Tame, tuve miedo de que se me detectaran todas las omisiones, agregados y modificaciones que podría hacer a este asunto, y entonces, como en el chiste del elefante, pues me voy al elefante, que el elefante ahora es coquización retardada. Yo quisiera, en beneficio de esta audiencia, que es un tanto heterogénea, tenemos grandes expertos en coquización, pero tenemos jóvenes que se están iniciando el tema, yo quisiera tocar el concepto. ¿Qué implica una planta coquizadora en el sistema de refinación? ¿Cuáles son sus rendimientos? ¿Cuál es su importancia económica? Y sobre todo, ¿cuáles fueron los criterios bajo los cuales seleccionamos las tecnologías para los grandes proyectos de Tula y de Salamanca? Entonces, bueno, pues me disculpo con el ingeniero Tame, pero es un poco el trampa la que voy a hacer. Well, for the English-speaking audience, I would excuse to speak in Spanish. Most of the audience speaks Spanish. So if you have a question, or if I want to stress in some specific topic, I would convert into English. So I would make the conference in Spanish. Voy a tocar los siguientes puntos. Yes. International people, there are headphones on the outside. So next time ask at the reception for a translator for Pisa and earpiece. Bien, estos son los puntos que quisiera tocar. Los grandes conceptos alrededor de la nueva refinería, las características conceptuales del proceso de coquización, cuál es el papel de la coquización en los esquemas de fondo de barril de procesamiento de residuos, cuáles son los principales aspectos que se deben preservar en esta tecnología, y finalmente un aspecto que a mí me parece relevante, que es un programa y un esquema de transferencia de tecnología para petróleos mexicanos por parte de los licenciadores. Bueno, todos saben que estamos en un proyecto mayor, que es la construcción de una nueva refinería, algo que no se daba desde hace aproximadamente, bueno, desde 1979 creo que arrancó Cadereyta. Entonces, aunque tenemos una gran experiencia acumulada en términos de ingeniería, de proceso, de construcción, realmente para una nueva refinería tenemos que alinear nuestras capacidades
para que el proyecto se efectúe en forma eficiente, en forma eficaz y eficiente. Esta refinería tiene la característica que procesará 250,000 barriles por día, pero algo que a veces se pierde de vista es que desde el punto de vista de residuales se van a procesar los residuales de la actual refinería. Entonces, en términos de fondo de barril, estaremos hablando de una capacidad equivalente a aproximadamente 500,000 barriles por día, lo que hace muy robusto todo el proceso de fondo de barril. Como pueden ver aquí, este es un esquema simplificado de lo que será la estructura de la nueva refinería. No voy a entrar en todos los detalles, simplemente lo que acabo de decir. Si ustedes ven las cargas, como decía, 250,000 de un crudo pesado. Ya el genérico de crudo maya creo que no cabe, por lo que también dijo el ingeniero Tame, que cada vez nuestros crudos son más pesados, más agresivos en términos de metales, en términos de nitrógeno, en términos de asfaltenos, lo cual requiere un diseño que tenga la flexibilidad suficiente para absorber toda esa, diría yo entre comillas, basura que tenemos que procesar proveniente de un crudo pesado. Por otro lado, también decía, procesaremos todos los residuos de la actual refinería, que eso fue uno de los criterios centrales por los que, por cierto, se eligió Tula como el sitio para la nueva refinería, porque sabemos que estos residuales cada vez tienen menos cabida en el mercado nacional, y una de las razones frecuentes por bajar capacidad de procesamiento es que saturamos la capacidad de almacenamiento de estos residuales, y este es un dolor de cabeza permanente. Con la nueva refinería desalojaremos todos los residuales y se terminarán esos problemas del manejo de residuales. Realmente, como ven ustedes, se aspira en este esquema a no tener residuales, a todos procesarlos, y desde luego pues el actor central son las plantas de coquización retardada. También aquí pueden ver, aunque no tengo los números totalmente actualizados, pero sí pueden ver que se seleccionó un esquema de 2 trenes en paralelo. Algunos refinadores, cuando les presentamos este esquema, el grupo de Reliance, recuerdo, la primera pregunta que nos hicieron es ¿por qué 2 trenes? ¿No? Desde el punto de vista de escala, ellos se extrañaron porque decían, bueno, se disminuye la inversión si tenemos una sola planta coquizadora de 160,000 barriles por día. Sin embargo, la respuesta la ha dado Pemex. Queremos tener flexibilidad, y dado que una de las corrientes viene de la refinería actual, queremos tener la flexibilidad suficiente para poder procesar un tren para la nueva refinería, otro tren para la refinería actual, y eso nos da mucha tranquilidad en cuanto, vuelvo a repetir, la flexibilidad del proceso. En esta planta, además de procesar crudo pesado, totalmente pesado en la nueva refinería, por otro lado mantenemos restricciones, especificaciones de clase mundial para los destilados. Véase aquí, por ejemplo, que seguimos manteniendo para la gasolina regular en la Premium 87 y 92 octanos, pero de diseño vamos a requerir 30 partes por millón de azufre, lo cual pues todas las implicaciones de hidrotratamiento y de consumo de hidrógeno que esto requiere. Quisiera enfatizar en el asunto del benceno. El benceno, la especificación actual es 1%, sin embargo hay un mandato de la Dirección General de Petróleos y Refinación de que vayamos hasta 0.62, que es la tendencia, no la especificación, pero es una tendencia muy fuerte al contenido del benceno. Esto desde luego también nos implica retos, voy a regresar, por ejemplo, nos implica retos muy importantes porque la coquización retardada, bueno, lo voy a ver en la siguiente lámina, casi, 2 más, la coquización retardada nos provee de destilados. Lo dijo el ingeniero Tame en su mensaje inaugural, vamos a aumentar la producción de destilados, diésel y gasolina. Sí, pero la mala noticia es que producimos gasolina y diésel inestables, con alto contenido de olefinas, con arrastre de metales, con arrastre de sílice, y eso hace su hidrotratamiento mucho más complicado. Es decir, aparentemente ustedes me podrían decir, bueno, pues no te preocupes porque la gasolina, digamos, ligera, o la parte ligera, se procesa en reformación y en isomerización. Sí, pero para preparar las cargas a reformación e isomerización se debe tener un diseño muy especial para prevenir el mal funcionamiento de esos sistemas por el arrastre de los contaminantes de los que acabo de hablar. Entonces la buena noticia es sí, aumentamos la producción de destilados,
La mala noticia es, tenemos que hacer un tratamiento muy severo para preparar esos destilados, gasolina y diésel, para sacarlos como productos finales. En cuanto a la ejecución del proyecto, hay mandatos muy claros y son retos o son mandatos, pero en el diseño tuvimos muy claro que los criterios son, por un lado, optimizar la producción de gasolina. No voy a tocar el tema de que hay hambre de gasolina en el mercado nacional, entonces el esquema de la nueva refinería debe ser tal de maximizar la producción de gasolina, sacrificando eventualmente cierta producción de diésel. Por otro lado, incluir tecnologías con altos estándares. Esto también no podemos, es decir, se habla de que la refinación es una tecnología madura, sin embargo, ya en los detalles finos hay grandes innovaciones que deben ser implementadas en el diseño y las tecnologías de la nueva refinería. Debemos optimizar el costo de inversión, también debemos ser codos, decimos en México, debemos ahorrar en los costos de inversión, y eso implica también una selección muy cuidadosa de las tecnologías, una integración técnica también muy cuidadosa, etc. También un riguroso cumplimiento de la ejecución del proyecto. Tenemos también que ejecutar el proyecto en los tiempos marcados por el programa de ejecución. Esto también es un reto muy importante. Y los dos últimos, que son muy interesantes: cumplir con los criterios ambientales y de sustentabilidad, que son cada vez más rigurosos. Pemex se define como una empresa con responsabilidad social. Tula está a 50-55 kilómetros de la Ciudad de México, entonces no nos podemos dar el lujo de tener una refinería eficiente técnicamente, pero con emisiones, con problemas de contaminación. Y esto también le pega también al diseño y a la incorporación de sistemas ambientales en límites de batería de cada una de las plantas. Y la última, que es el último tema que voy a tocar al final, es preparar recursos humanos expertos para soportar la operación. No es secreto que tenemos un envejecimiento de la planta operativa y que es necesario tener claridad para preparar jóvenes expertos que sean los que vayan a soportar la operación de esta nueva región. Bien, entonces, bueno, pues esto no es un esquema más que decir, esta es una planta química, son diferentes plantas químicas, pero que debemos diseñar con restricciones. Las restricciones son de seguridad, de confiabilidad, de desempeño operativo, pero además de sustentabilidad ambiental y de progreso genuino. No voy a hablar de ese tema, pero sí, cuando menos tocarlo, decir que también debemos cuidar el sistema alrededor de la nueva refinería, las tierras, el manejo del agua, que es escasa, el procesamiento del agua del proceso, es decir, todos aspectos que tienen que ver con el cuidado del sistema social en el que se está desarrollando el proyecto de la nueva refinería. Bien, todos saben que este es el momento de tomar las decisiones importantes. Estamos, por cierto, les digo que estamos en la ejecución de las ingenierías básicas de todas las plantas de la nueva refinería. Y este es el momento de las decisiones claves. Todos ustedes saben que la línea azul, por ejemplo, indica cuál es el costo a medida que avanza el proyecto. Los menores costos se dan en las fases tempranas, que es en la ejecución de la ingeniería básica. Sin embargo, en la línea amarilla se ve la influencia en la economía y en el desempeño técnico del proceso. En estas fases tempranas es cuando debemos tomar las decisiones estratégicas que finalmente impactarán y darán la definición de qué tan eficiente fue o no el proyecto para la nueva región. Entonces, en ese sentido, yo quisiera mencionarles rápidamente el tema central. El tema central es el rol de la planta coquizadora. Podríamos hablar de que en la refinería tenemos dos grandes trenes. El primero, que tiene que ver, como decía, con las plantas isomerizadoras y reformadoras que reciben nafta con cierto procesamiento y nos entregan la gasolina de isomerización y la gasolina de reformación. Pero por otro lado, y en forma muy importante, el segundo tren de producción de gasolina, en el cual decía la coquizadora es actor central, que produce los destilados, pero sobre todo, y eso hay que enfatizarlo, produce gasóleo. El gasóleo
que se va a hidrotratar, por lo que decía que es un gasóleo inestable y que va a entrar a la unidad de FCC. ¿Por qué es tan importante este segundo tren? Bueno, pues porque ya decía, aproximadamente se va a producir, digamos, 28-30% de residuo del fraccionamiento primario. Todo este residuo se va a enviar a la planta coquizadora de la que estamos hablando. Es una proporción muy importante, 28% del crudo es una cantidad muy, muy importante que nos va a producir estos rendimientos. Yo quisiera enfatizar el asunto de los rendimientos. Vamos a obtener gas en una pequeña proporción, gasolina, son números gruesos pero muy cercanos a los reales, 20% de gasolina, 30% de diésel y 45% de gasóleo. Entonces, son cantidades muy importantes y ahí viene la consecuencia de lo que nos hablaba el ingeniero Tame, ese incremento en la producción de destilados. Sin embargo, como ya decía, todos ellos son altos en azufre, altos en nitrógeno, altos en olefinas y altos en aromáticos. Y eso no es un problema menor. Ese es un reto adicional que se va a tener en el procesamiento para la nueva refinería. Por cierto, entonces, todas esas fracciones se tienen que hidrotratar con hidrotratamientos más severos en términos de mayor consumo de hidrógeno, mayor severidad en las condiciones de operación y desde luego entonces un diseño mucho más robusto de los hidrotratamientos. Baste decir que el hidrotratamiento de gasóleo, por ejemplo, es un proceso que se lleva a 120 atmósferas, me corrigen por ahí, a alta presión, altas temperaturas, gran cantidad de catalizadores. Es decir, esto implica, lo que quiero decir es que esto implica aspectos de diseño de mayor complejidad a los que estamos acostumbrados. Aquí hice un pequeño ejercicio de cómo va a estar conformado el pool de gasolinas y esto me parece que es relevante. Aquí están todas las fuentes que establecen en ese pentágono todas las corrientes que van a formar el pool de gasolinas de la nueva refinería. Ven ustedes, por ejemplo, que tenemos isomerizado que nos da un octano limpio, pero nos da presión de vapor. Y ese es un problema, cumplir también con la especificación de presión de vapor. Tenemos un reformado que nos da barril, nos da octano, pero nos da lo que está con rojo, que es la mala noticia que siempre hay en todo proceso en ingeniería química. Hay la buena noticia y la mala noticia. La mala noticia es que el reformado nos incorpora aromáticos y benceno, sobre todo el problema del benceno, que es un problema que vamos a tener que resolver y dar calidad internacional con la tendencia internacional, como ya decía, del 0.62% y que fundamentalmente está incorporado en el reformado. Estamos teniendo gasolina de alquilación, pero prácticamente el 40% de la aportación del pool de gasolinas vendrá de la unidad de FCC. Y si ustedes recuerdan de dónde viene, viendo hacia atrás, pues viene de la coquizadora y del hidrotratamiento de gasóleos. Estamos hablando de la tercera parte de la producción de gasolina, dependiendo de la tecnología, del diseño y de la operación del fondo de barril, dígase coquizadora, hidrotratadora de gasóleos y FCC. Ahí radica la importancia en este nuevo proyecto de la coquización regular. Bien, y entonces, ¿cómo se vislumbró el proyecto para seleccionar, en este caso a Bechtel, para la nueva refinería? Se pidió, fundamentalmente hubo tres pilares para hacer el primer esquema de selección. Primero, como ya se ha hablado aquí, una operación estable y altamente automatizada. Y altamente automatizada implica seguridad, implica estabilidad de la operación, implica reducción del impacto al ambiente. Por otro lado también, pues, sin explicación, no se requiere explicación, tratar de tener bajos costos de inversión y bajos costos de operación. En síntesis, una rentabilidad de clase mundial para esta planta coquizadora. Y desde luego, maximizar el rendimiento a gasóleo pesado. Como ya dije, la principal aportación de la planta coquizadora es el gasóleo FCC. Por lo tanto, un criterio es maximizar el rendimiento a esta fracción.
Y quisiera decir cuáles fueron los 6 elementos sobre los cuales giró la selección de tecnología y debe girar el desempeño y la operación de la coquizadora. En primer lugar, el diseño de los tanques de coque. Para nuestros operadores es evidente los problemas de ampollamiento de puntos calientes. Entonces, en ese aspecto, ese es un criterio clave, y ya Rick nos mencionó el asunto de, por ejemplo, la doble alimentación a los tanques, que, digamos, disminuye el impacto de los gradientes térmicos alrededor del tanque. Bueno, ese es el tipo de criterios en el que nos basamos para hacer la selección de tecnología. Por otro lado, el hardware y los sistemas de control para el decoquizado. Pues ya también Ricardo lo trató muy bien, el problema del descabezado. Asegurar que no va a haber un procedimiento que ponga en riesgo al personal y a la misma planta, ¿no? La automatización de la unidad y la confiabilidad de los sistemas para los procesos swing. Recordar a ustedes que los procesos swing son más frecuentes de los que uno quisiera, en un rango de 24 a 48 horas, 18 a 24 horas dependiendo del diseño. Pero bueno, estamos viviendo prácticamente a diario con un sistema swing, y esto no es un problema menor, es uno de los problemas críticos en la operación de la planta coquizadora. Ya Rick también lo dijo, el diseño térmico hidráulico de la columna de fraccionamiento. En la columna de fraccionamiento se dan las condiciones de coquización. Si ustedes recuerdan, el concepto de coquización retardada es simplemente decir, damos las condiciones en el fraccionador y retardamos la coquización hasta que ésta suceda en el tambor de coque. Pero ahí se dan los grandes intercambios de calor, los grandes conceptos de hidráulica para mantener inestable la mezcla. Es decir, se dan una serie de conceptos técnicos donde el diseño de ese equipo, digamos, para mí en lo personal es el aspecto más fino en el diseño de la planta coquizadora. Ya decía el rendimiento de gasóleo pesado y finalmente los aspectos ambientales. Hemos sido muy cuidadosos en tener un diseño de clase mundial donde el manejo del coque sea en espacios cerrados, donde nos aseguremos de formar lodos para evitar la formación de finos sin contaminar el ambiente. Creemos, y bueno, este no es un cumplido a Bechtel, pero creemos que la tecnología seleccionada cumple con estas expectativas que nos definimos desde antes del proceso seleccionado. Bueno, estos son algunos de los criterios que tomamos, y bueno, aquí se puede ver qué tomamos en cuenta: el desempeño técnico, la confiabilidad, el impacto ambiental, etcétera. Hicimos un proceso muy detallado para hacer esta calificación. Para terminar, quisiera tomar 2 o 3 minutos para el aspecto de transferencia de tecnología. He seleccionado este tema entre muchos otros porque para mí no es un asunto menor. Yo creo, haciendo un análisis de mea culpa, a veces en Pemex y en el IMP no hemos tenido el cuidado suficiente para preparar a nuestros operadores con toda la profundidad que se requiere del conocimiento fundamental del proceso, del conocimiento fundamental de las herramientas que nos permiten predecir y optimizar el comportamiento de las plantas. Por eso hemos solicitado, y quedó como parte de los alcances de la contratación de la tecnología, hacer un proceso metódico, un proceso de clase mundial para que nuestros operadores se conviertan en expertos del proceso. Y hemos tomado como referencia el concepto de transferencia de tecnología que define la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que dice que es la transferencia sistemática del conocimiento para la aplicación y operación de un proceso. Basado en eso, en nuestra solicitud a Bechtel y a los otros licenciadores para ofrecerles su tecnología, les pedimos que hubiera una transferencia para la mejor comprensión de los fundamentos del proceso. No queremos tener operadores que sigan el proceso de arranque, paro y operación, sino queremos tener, porque ya los tenemos, pero el problema es que la curva de aprendizaje se hace muy larga. Ese es el problema. Yo no dudo del expertise de nuestros operadores, pero sí dudo del tiempo que se requiere para que lleguen a tener un alto nivel de expertise. Lo que estamos buscando es recortar esos tiempos
y que cuando los operadores lleguen a operar estas nuevas plantas ya sean realmente expertos y no les lleve 3, 5, 8, 10 años acumular esa experiencia. Y entonces estamos incluyendo prácticas de ingeniería, modelos de diseño, modelos de simulación y optimización, procedimientos de mantenimiento, operación, etc. Esto da una nueva visión y esperamos que haya ese compromiso por parte de Bechtel para transferir esa tecnología y hacer de nuestros operadores sus mejores aliados, porque en la medida que nuestros operadores operen en alto desempeño en la planta, también habrá pues un crédito a la tecnología. Entonces creo que aquí ese es un concepto de sociedad, un concepto de ganar-ganar. Nuestros operadores operan mejor nuestras plantas, los licenciadores presumen más su tecnología. Queremos que haya una transferencia de clase mundial y que como ya decía, nuestros operadores no operen cajas negras, sino que tengan la capacidad y la fortaleza para usar, aplicar y optimizar continuamente la operación de las plantas. Aquí yo diría que sería como un esquema como en medicina, que hay medicina de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Quisiéramos que en el primer nivel los operadores resolvieran los problemas del día a día eficientemente, con conocimiento. Aspiraríamos que el segundo nivel de medicina fuera el IMP, que el IMP acumulara también esa expertise, que lo tiene, que problemas de segundo nivel los resuelve el IMP y que recurriéramos al licenciador solamente en la medicina de tercer nivel. Ese es el concepto que aspiramos resolver con este concepto de transferencia tecnológica. Y bueno, por otro lado, quisiéramos también, y esperemos que así continuemos a hacerlo, que haya un proceso metodológico bien pensado de quienes manejan la gestión de tecnología para lograr este objetivo, que no se pierda en el camino de la ejecución del proyecto, no se olvide la transferencia ordenada, eficiente, metodológica de conocimientos. Finalmente, ya en esencia le pedimos a Bechtel transferir conocimientos claves de la tecnología, un programa formal de entrenamiento para operadores y supervisores, un entrenamiento y entrega de modelos de simulación de proceso y una actualización continua de la tecnología a través de visitas, seminarios, etcétera, pero que todo esté planeado, programado, hecho método. Y finalmente, con esto termino, aspiramos también, y esta es la nueva estrategia que tenemos para estos proyectos, donde se tenga lo que llaman un círculo de valor para el seguimiento de los proyectos. Es decir, tener desde la selección de tecnología, seguir el diseño, tener la asimilación de la tecnología, hacer la implantación, la operación, registrar la experiencia, eso también, un modelo de registro de la experiencia de lo que está pasando en las plantas es muy importante, la detección de los problemas y el uso, un uso óptimo y mejoras de la planta para cerrar ese círculo virtuoso, ¿no? También yo creo que es algo que no lo hemos hecho de la mejor manera, y en las prácticas de gestión de tecnología yo creo que este esquema debería estar implantado alrededor de todas las áreas de especialidad de formación. Con esto termino y les doy muchas gracias por Thank you very much, Enrique. Are there any questions? Gracias. Sí, todavía tengo. Sí, todavía. Gracias. Yo soy de Ecuador y al principio de la reunión tuve el gusto de conocerla a usted. Después de su presentación tengo que hacer la pregunta. Lo que pasa que son dos casos, el caso A, Ecuador, 300.000 barriles, ustedes caso B, cerca de 300.000 barriles. Nosotros estamos ahorita en la curva de decisiones, son 14 billones de presupuesto, ya estamos en presupuesto clase 2 y queremos ir a gasificación, refinería de conversión profunda. Yo sé que es un seminario y la pregunta no es tan agradable porque estamos en un seminario de coquización retardada,
de pronto vamos a ir con la tecnología de los señores Beck, pero no me queda claro por qué no ir a la gasificación del coque para poder producir urea y para producir petroquímica y quedarse ahí, cuando la pregunta es si no hubiese limitación de presupuesto. Los alemanes nos han dicho que ponen la garantía de 4 billones para hacer el gas de síntesis. Disculpe la pregunta, pero es que me tiene cabezón, y obviamente son dos casos que están en idéntico tiempo, porque yo creo que con gas de síntesis logran muchísimo más, y yo creo que la inquietud no puedo dejar de hacerlo. Por favor. No tengo, creo que la respuesta profunda, pero tengo una opinión. El primer problema es, bueno, lo que usted acaba de decir, si fuera recursos ilimitados, bueno, pues hago una refinería petroquímica y me integro con un cracker de etileno, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, desde luego creo que hay un mandato para cuidar la inversión, para hacer una inversión razonable, que creo que en este momento debe andar alrededor de los estimados de 12 mil millones de dólares, quizá por ahí andamos. Tengo entendido que el costo de un gasificador de esta capacidad debería ser alrededor de 4 mil millones de dólares, lo cual implicaría 30% más del costo de inversión. Desde luego, los beneficios son obvios: generamos gas de síntesis, generamos electricidad, etcétera, degradamos el coque a hulla, pero yo creo que la primera restricción, desde luego, es la inversión. Pasar de 12 mil a 16 mil millones, pues yo quisiera ver la cara del ingeniero Tame ahorita, que la vieran, así que sea pasarla en un espejo. La segunda sería, bueno, la inversión, desde luego. La segunda sería los precios del gas natural. Creo que en este momento hay un gran debate. El hecho es que el gas natural, aunque no lo tenemos disponible en México, es decir, no tenemos excedentes de gas natural, el precio internacional, todos lo sabemos, ya está alrededor de los $3 el millón de BTUs. Eso hace también que la comparación de producir gas de síntesis vía gasificación contra una vía tradicional, también la economía del proceso de gasificación se ve afectada. Desde luego, los beneficios son obvios, pero yo creo que esos serían los principales elementos por los cuales no se ha considerado en este momento la gasificación. Es mi punto de vista de este asunto. Is another question? Roberto García León, del Instituto Mexicano del Petróleo. Perdón, ingeniero, una pregunta nada más. Si hiciéramos un análisis minucioso de inventario de cargas en las catalíticas, y lo quiero conectar esto con las coquizadoras también, no sé, estamos teniendo déficit a nivel nacional de cargas, tenemos disponibilidad, y si las coquizadoras pues pueden resolver eso. La pregunta es que si, ¿para el Sistema Nacional de Refinación o para la nueva refinería? No, bueno, para el Sistema Nacional de Refinación. Pues no consigo tener los elementos en este momento a la mano para dar una respuesta. Desde luego, también como opinión, tenemos un problema en las FCCs. El hecho de hidrotratar el gasóleo, hidrotratar es quitarle hidrógeno. Entonces, de alguna manera, cambia el balance de energía. Entonces, tenemos restricciones para ajustar el balance de energía, es decir, tenemos un crudo mejor desde el punto de vista de craqueabilidad, pero desde el punto de vista de capacidad térmica lo desbalanceamos. Entonces ahí tenemos una ventaja y una desventaja. Yo creo que eso nos lleva, no espero dar la opinión correcta, pero creo que eso nos lleva a disminuir capacidad de procesamiento, y desde luego pues eso va en detrimento de gasolina. No sé si alguien de la audiencia que tenga más precisión en el conocimiento de las FCC. Miguel también quiere intervenir. Sí, mira, básicamente hablando de las FCCs, tenemos varios pasos a seguir para la optimización de la cadena de las gasolinas. Primero, tenemos que incrementar al menos a 22% el rendimiento de las torres de vacío. Algunas refinerías, podría mencionar de memoria Tula, que tienen rendimientos muy bajos, quizá entre 18 y 19. Entonces ahí tienes un área que estás perdiendo oportunidad de maximizar tu carga catalítica. Luego, si nos enfocamos a la calidad,
Para tener gasolinas de ultra bajo azufre tienes dos caminos: el pretratamiento con las hidrotratadoras de alta presión, que acertadamente Enrique mencionó en su ponencia, que van de 90 a 125 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión y temperaturas diversas, alrededor de los 360. Podríamos usar ese camino con una ventaja. En el momento que ese tipo de carga entra al FCC, el rendimiento de gasolinas es muy superior a un gasóleo que no está hidrotratado. Va, digamos, de un 63% quizá hasta un 75%. Sin embargo, pierde su octano al tener una carga saturada. El otro camino que puedes seguir para la gasolina alto bajo azufre, pues es el post-tratamiento, plantas que se están construyendo, y eso nos va a permitir hidrotratar una parte de la carga de la FCC y otra parte no. Entonces, de esta mezcla tienes que optimizar la carga para las plantas de alquilación. Entonces, es un tema complejo que merece a lo mejor una plática específica donde pudiéramos analizar todas las opciones que ahorita de manera muy breve te menciono. Yo creo que con eso tu pregunta queda respondida, espero. Gracias. Thank you very much. I see that we are running late a little bit, but just one question. Are your presentations available to the audience? I would ask that to the organizing committee. Luis, están preguntando si las presentaciones estarán disponibles para el público. So all the presentations from the international people here are all available through Solomon Sabe or directly by USB stick, so we'll get it organized, but all the presentations are available. Okay, so in the case of my presentation, I don't have any problem to submit this presentation to the audience. Thank you very much. So we have to stop here, and I would suggest we take a coffee. And if I may ask everybody to be back here at 10:50.